En la etapa neolítica, la diosa madre fue el centro de todos los mitos y actividades culturales. Identificada con la tierra, se concebía como la madre nutricia que daba vida y la receptora de los muertos en el otro mundo. En los periodos más antiguos, alrededor del 7500 al 3500 antes de nuestra era, especialmente en Oriente Medio y Europa del Este, la diosa madre pudo haber sido una patrona local de la fertilidad. Sin embargo, en las primeras civilizaciones como Sumer y Akkad, la diosa se convirtió en una entidad metafísica, una personificación suprema del poder del espacio, el tiempo y la materia, de cuyo seno surgía todo lo que existía. Ella da sustancia a los seres vivos, configura sus vidas y pensamientos y recibe a los muertos. Su poder abarca todo, incluyendo a los dioses masculinos como el toro solar o la serpiente, que habitaban en lo profundo del laberinto subterráneo, siendo a la vez hija y esposa de la diosa. El culto a la diosa madre es más antiguo que el dios masculino, que comenzó a ser relevante solo en el Neolítico, cuando los seres humanos empezaron a pasar de ser cazadores-recolectores a agricultores-ganaderos. Durante esta transición, la diosa comenzó a perder gradualmente su predominio a favor de su hijo. En Canarias, muchos de los actuales lugares de devoción mariana están relacionados con este antiguo culto a la diosa madre. Ejemplos incluyen la Virgen de Candelaria en Tenerife, la Virgen del Pino en Gran Canaria, la Virgen de las Nieves en La Palma, la Virgen de los Dolores en Lanzarote, la Virgen de la Peña en Fuerteventura, entre otras. Estas imágenes de la Virgen con sus apariciones sobrenaturales suelen estar ubicadas cerca de lugares que muestran signos de antiguos cultos indígenas, como cuevas cercanas. Estas cuevas de la Virgen o las capillas construidas en ellas o en sus proximidades son testimonio de la conexión subterránea de la diosa tanto en Canarias como en otras partes del mundo, como en Covadonga, Lourdes, Montserrat, Fátima, Malta, etc. Muchos cronistas e historiadores han hablado de esta famosa cueva. Un lugar tan misterioso que aún hoy en día sigue siendo el objeto de numerosos investigadores. Encontrarla sería como descubrir el santo grial para los arqueólogos canarios, aunque para los habitantes más antiguos del lugar, su hallazgo significaría el saqueo no solo de su historia, sino también la profanación de los restos de sus antepasados. En el momento que se escriben estas líneas se acaba de descubrir un panteón increíble, un monumento impresionante que arroja nueva luz sobre esta parte de nuestra historia antigua. La cueva, aunque de entrada muy difícil, es espaciosa en su interior, alta y con nichos tallados en la roca. Está situado en un cerro escarpado del barranco de Erques, entre Arico y Güímar, en el país de Abona. Su interior está tan lleno de momias que se estima que hay al menos 1000. Las momias están envueltas en pellejos de cabra cosidos con gran destreza. Algunos cuerpos tienen hasta 5 o 6 capas, una encima de otra. Los hombres están dispuestos con los brazos extendidos sobre los muslos, mientras que las mujeres tienen las manos juntas sobre el vientre. Lo más sorprendente es la disposición de los cuerpos, que parecen estar organizados en camas o filas, sobre andamios de madera aún incorrupta. Es un espectáculo que, aunque no tiene nada de glorioso, es digno de atención por el orden y la precisión con lo que se han colocado. Los cuerpos están cosidos con pellejos de cabra y sujetados con correas del mismo material. Las costuras son tan perfectas y uniformes que es imposible no admirar la habilidad artesanal de los guanches. Cada cubierta está hecha a medida de la estatura del cuerpo. Lo más impresionante es que muchos de los cuerpos están casi intactos. Se pueden ver los ojos cerrados, el cabello, la nariz, los dientes, los labios, la barba e incluso sus partes íntimas. Los guanches afirmaban que había más de 20 cuevas como estas, dedicadas a sus reyes y grandes hombres. Sin embargo, estos secretos seguían siendo desconocidos para muchos y solo algunos ancianos eran los guardianes de tales conocimientos, asegurándose de que nunca se revelaran. El almogarén era un término canario que, según los cronistas, se utilizaba para designar los lugares de culto. Tenían casas donde se encomendaban al dios que estaba en lo alto, al que llamaban almogarén, es decir, casa santa, en las cuales rociaban todos los días con leche. En Gran Canaria, tradicionalmente se ha utilizado el término almogarenes para referirse a complejos sistemas de cazoletas que pueden estar unidas por canalillos, aunque algunas veces aparecen de forma aislada. Por lo general, estos conjuntos de canales y cazoletas están excavados en las plataformas de toba volcánica, una superficie bastante plana.
Además tienen una disposición tal que, especialmente cuando las cazoletas están conectadas por canalillos, cualquier líquido que se vierta en una de ellas se desplazaría hacia la siguiente. Normalmente, debido a su disposición y ubicación, se utilizaban para contener agua de lluvia o la que provenía de algún manantial cercano. No obstante, no descartamos que algunas cazoletas fueran empleadas para recibir leche durante los rituales que los canarios realizaban en busca de la lluvia. Las cazoletas suelen tener formas ovaladas o circulares, aunque también existen algunas cuadrangulares y de otras formas. Sus dimensiones varían, pudiendo alcanzar hasta 50 centímetros de diámetro o ser tan pequeñas como 2 centímetros. La ubicación también es variable, encontrándose en plataformas de toba cerca de los barrancos como las de Jerez y el Baladero en Telde, o en lugares más prominentes como los roques y montañas y en las zonas costeras. Entre los ejemplos más conocidos se encuentran los conjuntos de cazoletas de Cuatro Puertas, Ventaiga, Risco Caído y Amurca. También se han encontrado complejos de cazoletas en el interior de ciertas cuevas naturales y artificiales, excavadas en los suelos de las mismas, como la Cueva Pintada de Gáldar, la Cueva del Rey, la Cueva de la Montañeta y la Cueva de Risco Caído, entre muchas otras. Algunos autores han sugerido que estas cazoletas eran agujeros para postes destinados a dividir el espacio interior de las cuevas. Sin embargo, la distribución de las cazoletas descarta esta teoría y se le atribuye una función más bien ritual. En las islas de Lanzarote y Fuerteventura, los majos realizaban celebraciones ante un ídolo de piedra de forma humana, aunque no se sabe quién ni qué representaba este ídolo. Este ídolo estaba en una especie de templo donde realizaban sacrificios de leche y manteca, llamados efequén. Sin embargo, no todos los autores coinciden en la existencia de estos ídolos. Algunos, como el poeta Antonio de Viana, negaban que los guanches de Tenerife adoraran ídolos, ya que los consideraban falsos dioses. Otros, como Abreu Galindo, rechazaban su existencia por razones religiosas o sociales, ya que las tradiciones paganas eran mal vistas en la época. A pesar de estas contradicciones, en el siglo XIX los estudios arqueológicos confirmaron la existencia de ídolos en Canarias. Sabino Berthelot describió un pequeño ídolo de barro cocido con un estilo egipcio que incluía un gigantesco falo y un manto adornado con dibujos. Además, se encontró un fragmento de alfarería en una cueva de Gran Canaria, con una cabeza de cerdo como parte de un asa de vasija. En resumen, los ídolos y sus representaciones eran parte importante de las creencias de los antiguos canarios, aunque la interpretación de estos artefactos varió según la perspectiva religiosa y cultural de la época. La geometría, especialmente en las tarjas y en las pintaderas, era utilizada por las poblaciones indígenas de Gran Canaria como una forma de identificación de clanes familiares. Estos símbolos geométricos, que incluían cuarteados, ajedrezados y colores como blanco, rojo y negro, no solo decoraban objetos como escudos y cerámica, sino que también codificaban mensajes y funcionaban como señales de pertenencia a un grupo o familia. La función simbólica de estos objetos era secreta y oculta, lo que sugiere que su significado estaba relacionado con la identidad y la protección cultural. Los cronistas no mencionan mucho sobre ellos, lo que refuerza la idea de que su uso debía mantenerse privado. Las pintaderas de barro de Gran Canaria, similares al friso de la Cueva Pintada de Gáldar, evidencian cómo los antiguos canarios utilizaban el lenguaje geométrico no solo en sus objetos de uso cotidiano, sino también en un sistema de organización social. El Roca Gando es el roque más emblemático y conocido de toda la isla de La Gomera. Hasta hace poco se desconocía cuándo fue realizada la primera ascensión a este imponente monolito. Sin embargo, los restos arqueológicos encontrados en su cumbre demuestran que este lugar fue visitado por los antiguos gomeros. En la cima se encuentra lo que se ha interpretado como un área de sacrificio, aunque está muy deteriorada. Tras el incendio de 2012 salieron a la luz numerosos huesos rotos y machacados, probablemente restos de sacrificios animales ofrecidos a la divinidad. Lo más curioso ha sido el hallazgo de unas piezas redondas labradas en piedra, conocidas como braseros. Estos fueron encontrados en 1986 por el alpinista Rudi Gastalla y sus compañeros. Hoy en día, estos braseros se encuentran expuestos en el Museo Insular. Una gran incógnita sigue siendo cómo los antiguos gomeros lograban subir hasta la cumbre del roque.
Parece que existe una escalera de piedras que recorre parte de la cara sureste del Roque, construida probablemente para facilitar el acceso y realizar las mediciones necesarias durante la construcción del canal que atraviesa la parte baja del Roque, desde la cuenca de la Laja hasta la cuenca de Benchijigua.